Hoy nos encontramos aquí resaltando la cultura que tiene nuestro país, que debemos identificarnos con la diversidad pues, mundial a nivel nacional y a nivel departamental, al igual como el local. Tenemos hoy un invitado muy especial que es ícono en nuestro país, que es el director de los puros criollos, ya pues ganador de 2 Indias Catalinas. Para nosotros es un honor que reciba esta entrevista. Tenemos pues aquí el invitado especial, nuestro amigo. Yo soy Néstor Oliveros Machado, nacido aquí en Alvarado, Tolima y egresado de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una especialización en Gerencia y Gestión Cultural en la Universidad de Rosario y la maestría en Gerencia y Gestión Cultural y Audiovisual en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Néstor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos pues compartir, que usted nos comparta sus saberes, debido a que tiene un programa pues muy reconocido a nivel nacional. Queremos empezar como saber para Néstor Oliveros qué es la cultura. Pues yo creo que la cultura es lo que hace, lo que identifica a cualquier pueblo, a cualquier población. O sea, la cultura es aquello que nos hace parte de, que nos hace pertenecer a algún lugar, a algún sitio, lo que tiene que ver también con nuestras tradiciones, y la cultura es lo que nos hace principalmente humanos. O sea, los humanos somos los únicos que tenemos cultura realmente. Eso distingue a la especie humana y precisamente eso es lo que nos da casi que ese sello, esa identidad, hace parte de la identidad. Bueno, Néstor, díganos para usted qué rol juega la cultura como instrumento en la educación popular. Pues la cultura es esencial, es parte integral del ser humano y de las comunidades. Entonces yo creo que precisamente, por ejemplo, los puros criollos lo que quisimos era hablar de esos símbolos colombianos sin que fueran esos símbolos oficiales de siempre, el escudo nacional o el himno o la bandera, sino que fueran esas cosas precisamente que están tan arraigadas en las culturas, que nos hacen sentir parte de una historia común, que nos hace sentir que somos de este país. Entonces, por ejemplo, uno hablaba del tamal, pues tenemos el tamal tolimense, pero en todas las regiones del país hay tamal y es uno de los platos más tradicionales. Entonces yo creo que la cultura es absolutamente esencial, además es parte integral. O sea, yo no creo que se pueda separar la cultura casi de ningún tipo de educación, ni de la educación popular, ni nada, porque la cultura yo creo que es nuestra esencia, lo que somos. Rescata esa originalidad, ¿no? Claro, exacto. La cultura lo que tiene que hacer es eso, sentir que precisamente eso es lo único que nos queda. Por ejemplo, ahorita en estas épocas de pandemia no es ni la plata ni las riquezas que tengamos, sino todo ese acervo cultural es lo que nos hace sentir parte por ejemplo, de esta colectividad o de una comunidad, o precisamente aprendemos más con nuestras cosas culturales, ¿me entiendes? La cultura es esencial para la educación popular, esencial. Precisamente lo que queremos, no solo en los puros criollos, sino en las diferentes series que he hecho, siempre es eso, como darle voz y rostro a la gente que no la tiene, como rescatar esa cultura popular, como entender que la gente para salir de televisión no tiene que tener por qué tener diseño de sonrisa, ni haberse hecho la lipo, ni haberse puesto los senos, sino que precisamente todos somos importantes y lo que tenemos que hacer es rescatar como esas tradiciones y darle voz y rostro a la gente que no la tiene. Eso es lo que he buscado siempre a través de las series, y en los criollos se siente más, ¿no? Rescatar lo que les decía hace un momento, no hablar de una cosa oficial, del himno nacional ni nada, sino que precisamente tan importante como el himno nacional es la arepa, tan importante como el escudo de nuestro país es nuestra lechona, tan importante es el tamal, o tan importante, por ejemplo, que los jóvenes ahorita andan metidos en internet, es el almanaque Bristo, que era como el Google de la época. Todos los campesinos, para saber cuándo cultivaban, cuándo podían ir a pescar, para saber de historia o para distraerse un poco, recurrir al almanaque Bristo, porque había secciones para reírse, hasta para ponerle el nombre a los hijos, porque ahí viene el nombre de cada santo. Entonces, cuando nacía algún hijo, lo primero que se recurría al almanaque Bristo a mirar
qué nos decía el Cristo, qué santo era ese día. Entonces lo que yo he querido rescatar precisamente es todas esas tradiciones populares y todo ese tipo de cosas que a veces son invisibles a los ojos y que a veces uno las tiene muy al pie. Por poner un ejemplo, las achiras en el Huila. Yo por ejemplo le llevé achiras a un profesor, a un compañero mío en la universidad, y yo estoy dando clase en la Universidad Nacional ahorita y había un profesor y yo le llevé achiras y él me dijo: a mí me encantan los bizcochos de achira, ¿dónde queda Achira? ¿Sí me entiendes? Siendo colombiano y siendo una cosa de la tradición, la gente creía que Achira era un pueblo y que por eso decían los bizcochos de Achira. Y yo le dije: no, los achiras, y hay gente que parece ridículo, pero hay gente que cree que los bizcochos de Achira se van a dar en un árbol, ¿me entienden? Y además no saben qué es la achira. Entonces, y siendo una cosa tan tradicional de este país, entonces lo que hemos querido es rescatar precisamente a través de los programas toda esa cultura popular y todas esas tradiciones que a veces para mucha gente da pereza hablar de eso, o les parece que no es interesante o no es importante, y yo sí siento que eso es muy importante, porque precisamente es parte de la cultura y es lo que nos hace sentirnos parte de este país y de una historia común. Eso, Néstor, usted vende como a través de la televisión esa imagen, esa identidad cultural que debemos tener todos nosotros. Eso usted, ¿cómo lo vende? ¿Cómo esa trayectoria? ¿Cómo es ese proceso para vender ese producto? Para hacer el programa, por ejemplo, la serie. Sí, para hacer esa serie. Pues por ejemplo, los criollos, yo siempre he trabajado yo trabajé en la televisión privada algún tiempo y luego empecé a trabajar en la televisión pública. A mí me interesa muchísimo más trabajar en la televisión pública, porque lo que estábamos diciendo hace un ratico, la televisión privada le importa a gente que tenga diseño de sonrisa, que ya haya hecho las tetas, que se haya hecho la lipo, que sean bonitos, que sean lo que llaman bonito. Acá precisamente lo que quiere rescatar la televisión pública es la gente de verdad, la gente, las tradiciones y la gente de a pie, la gente del común. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando todas esas series que yo he hecho como unas 10 series o más. Y hemos visitado absolutamente todos los rincones del país, en las series que de Guainía, al Amazonas, al Baupesa, al Cauca, a la Arauca, a los Santanderes, a la Guajira, al Chocó. Y entonces precisamente la Señal Colombia lo que hace es que hace una licitación publicando que uno proponga un programa, el programa que uno quiere hacer. Y yo siempre a lo que le he apostado precisamente es a la cultura popular, o sea, mis programas siempre lo que han propuesto es hablar de la cultura y de lo popular. Entonces uno se presenta, eso tiene que presentarse uno a la licitación y se presentan, por ejemplo, cuando yo me gané los criollos nos presentamos 37 proyectos de todo el país. Entonces hay un jurado que elige el proyecto que le parezca que se ajusta más a eso, y pues nosotros habíamos hecho como el piloto, como el programa pequeñito donde se mostraban los criollos, y ahí se dice que a ellos les pareció que eso era un programa mucho más interesante que cualquier otro. Siempre la idea las vendemos, todas las series que yo he hecho las hemos hecho ganando las licitaciones. La cultura popular es muy rica, entonces por ejemplo nosotros hablamos de la música, hablamos de la religiosidad, hablamos de cosas por ejemplo como el Divino Niño, que es el primer programa que hicimos de la serie, precisamente que el Divino Niño es un santo muy colombiano, porque el otro Divino Niño que hace el Divino Niño de Praga y ese es todo perifollado, lleno de joyas y lleno, en cambio el de nosotros es un niño descalzo, cachetín rosado, como en la música, por ejemplo el vallenato, que es la mezcla de lo indígena, de lo africano, lo español, con el acordeón pues lo europeo y con los tambores lo indígena y lo afro. Entonces precisamente empiezan a darse cuenta como que toda esta cultura popular nos habla desde muchas aristas, desde muchas partes, y yo siento que es muy importante rescatarlo. Por ejemplo, nosotros hicimos otra serie que se llama ¿De dónde vengo yo?, que la hicimos con Chuquitown, por ejemplo. ¿De dónde vengo yo? Calla. Y precisamente lo que hicimos fue rescatar todas esas tradiciones del Chocó que la gente no ve y no conoce. Hay un campeonato de fútbol que se celebra hace 50 años y ahí han salido absolutamente todos los futbolistas de este país y la gente ni siquiera sabe que existe el campeonato. Además lo hacen en una cancha de tierra absolutamente olvidada, entonces es como
como que es importante rescatar todo eso, además de todo lo que le estaba diciendo ahorita, el ejemplo de las achiras, o por ejemplo el tamal en el Tolima, o lo que rescatamos como el vallenato en la costa, o las arepas tradicionales que la gente dice que es más rica la de Santander, otros dicen que es más rica la de Boyacá, los de la costa dicen que la más rica es la arepa de huevo. Entonces como que hay una mezcla del país que se ve en estos programas y que siento que todos son importantes, ¿no? Eso es lo que he pretendido, contar el país como de otra manera y desde otro punto de vista, ¿no? Desde la misma gente, pues de la gente del común, desde la gente de a pie. Gracias por darnos esa oportunidad, porque es una oportunidad donde vamos a relevar su nombre, porque hay que ser enfáticos que estamos con una persona que ha aportado mucho a nuestro país, a nuestra sociedad, para cambiar como ese conflicto armado, esa violencia, y traer nuevas perspectivas a una cultura original y ancestral, y que de muchos aportes representativos se ve esa identidad, ¿no? Esa originalidad. Entonces, de verdad, Néstor, muchas gracias por complacernos. No, pues de verdad, muchas gracias a ustedes, de verdad, muy chévere poder conversar con ustedes, siempre me ha parecido interesante esto, poder compartir experiencias con la gente de todos los lugares, pues de todos los sitios, siempre donde me invitan yo voy.